Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Soy Luis Peroso Cervantes, quien los acompaña de lunes a viernes a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, con este programa que lleva a sus hogares oportunidades para discutir sobre libros, sobre arte, sobre intelectualidad, sobre esos benditos problemas que no sabemos cómo resolver y que si acumulamos criterio, es decir, si tenemos capacidad crítica para decidir, posiblemente podamos conseguirle soluciones. La noche de hoy estoy acompañado por un hombre de extensos ya 74 años. No. Yo me voy a poner como las damas. Como las mises. ¿Ah? No dice la edad. 30 y 35. Yo tengo 72. 72 años. Este hombre que está a mi lado es Douglas Zavala. Bueno, conocido en los bajos fondos de la política como un ex guerrillero. No sé por qué eso parece que te persigue cuando tú eras. No me lo quitar de encima. Cuando realmente toda tu vida has sido más bien un demócrata. Es decir, has pasado más tiempo siendo demócrata que intentando tumbar gobiernos a la fuerza. Pero en los grupos me sacaron un sticker. Douglas Zavala. Zurdo. Y yo no le hago caso a eso ya. Douglas Zavala es, además de haber sido guerrillero, que es lo que todo el mundo lo llama cada vez que lo presentan, bueno, realmente es un escritor, es un poeta, porque ha publicado ya 2 libros de poesía, es un historiador, cronista, porque se ha dedicado, por cierto, 2 libros maravillosos a cronicar la realidad, a tomar un tema y ponerlo redondito, sabroso, para que se pueda leer algo con amenidad. Y también es un opinador político, eso sí, porque bueno, ha publicado 3 o 4 libros ya sobre sus artículos de opinión, porque es un escritor de oficio. Todos los días escribe. Y cuando no escribe está pensando qué va a escribir. En eso se la pasa, o escribiendo o pensando qué va a escribir. Entonces, Douglas, ahora sí, oficialmente, darle un saludo a nuestra audiencia en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, y a todas las personas que nos escuchan en la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Te debo dar primero las gracias, Luis, por haberme invitado a estas conversaciones y saludar a todos los que nos están escuchando y que después nos van a ver, me imagino. Hay algunos privilegiados que nos pueden ver por YouTube. Ajá. Pero bueno, la gran masa que nos escucha es la Red Nacional de Emisoras. La Red Nacional de Emisoras más grande del país. Tiene más emisoras que el gobierno nacional. Fe y Alegría tiene 23 emisoras en todo el país, que va desde Paraguaypoa, donde nos están escuchando en este momento, y baja en el Zulia hasta Machiques y se extiende hasta el otro lado del país. Estamos en Puerto Ayacucho, estamos en el estado Bolívar, en el estado Anzoátegui, en el estado Sucre, en Nueva Esparta. En el sur nos encontramos en San Cristóbal, en Mérida, en Apure, casi toda la geografía nacional. ¿Y hasta la Colonia Tovar? En la Colonia Tovar no nos escuchamos. Pero en Caracas hay emisoras. Pero te debo felicitar. Claro. Porque Fe y Fe y Alegría, ¿no? Mira, es el deseo de llevar la educación. Yo creo que Fe y Alegría, ese corazón rojo de Fe y Alegría crece. Tú también eres compañero de Fe y Alegría. Sí, yo tengo un programa los jueves a las 3 de la tarde, 3 a las 3, porque lo hago con Nino Mora, mi persona, y el invitado. Mira, pero vamos a hablar del hombre que nació, que sería en el año 1951, 1950. ¿Cómo te recibió? ¿En qué familia llegó al mundo Douglas Zavala? ¿Quiénes eran tus padres? ¿En qué parte de la geografía nacional dieron a luz a ese muchacho que iba a ser un cabeza caliente toda su vida, que iba a ser un enamorado, además un múltiplemente divorciado? Tienes 3, a la tercera va la vencida, ¿no? Tres esposas y un montón de hijos, porque tienes más hijos que José, que el patriarca. Tengo 7 hijos. Ah, no, todavía, yo pensé que tenías 12. No, tengo 7 hijos. Tengo 7 hijos varones.
Casi como Aureliano Buendía. 7 presentados, ¿será? Sí, 7. 7 hijos. Y tengo un chorrerón Estás como mi abuelo, que mi abuelo... De nietos, y tengo 2 bisnietos, 2 bisnietos. Ah, pero cuéntame, ¿dónde naciste? Te voy a decir, como decía un hermano que ya no nos acompaña, que cada vez que cumplía años él decía, hoy les voy a recordar que en 1900, decía la fecha, Ana nació un lindo y hermoso bebé. Entonces así estoy yo. Yo nací en 1951, un 11 de mayo, por supuesto, donde nacían la mayoría de los muchachos de esta ciudad, lo que llamaban el hospitalito, que es hoy el hospital que está al lado de la basílica. Que se encuentra en el sector Veritas de Maracaibo. No, allí. Ah, no, al lado de la basílica. Aquí al lado de la basílica. El hospital Chiquinquirá. El hospital Chiquinquirá. Yo nací en ese hospital, que era el hospitalito. Y por supuesto, la calle que está al frente de ese hospital, que todavía está la calle esa allí, esa era mi calle. Yo nací y me crié en Los Biombos. O sea que vos sois, lo voy a decir en maracucho, aunque estamos para toda la red nacional, por supuesto, vos sois del Saladillo. Sí, yo es como la gaita. Yo nací en el Zulia, soy del Saladillo, y en la Flor del Zulia yo jugaba cuando niño. Porque la Flor del Zulia era una de las bodegas que quedaba en toda la esquina de mi casa. Y en la otra esquina estaba el Abasto del Saladillo. Y esa calle donde yo nací, por excelencia, fue una calle de gaitero. O sea, si naces en el año 50... nací en el año 51... Bajo el régimen de Marcos Pérez Jiménez. ¿Tienes algún recuerdo en tu infancia de niño? Claro, uno a los 5 años no tiene memoria política. Uno a los 5 años no sabe que es pobre o no sabe... Uno es feliz, ¿no? Sencillamente. Pero no sé si tienes algún recuerdo ya a los 9 años, a los 8 años de la caída de Pérez Jiménez. Sí, cómo no. Yo me recuerdo cuando cayó Marcos Pérez Jiménez, los estudiantes universitarios anduvieron por la ciudad y andaban en camiones de volteo, encaramados, celebrando, y la gente, pero fundamentalmente los estudiantes. Donde hoy anda la basura de casi todos los municipios de Venezuela. Bueno, sí, pero me imagino que eran de transporte, no de gente, sino de carga, pues, ¿no? Y hubo una concentración al otro día, una parte, pues, o a los días, no me recuerdo así con precisión, y llegó un grueso de estudiantes en camiones y en camionetas, llegaron a toda la esquina que Cambuleto, que era en la placita, lo que llamaba la placita de los muertos, que estaba al terminar la calle Los Biombos, ella hacía transversal con la avenida Las Delicias, y de inmediato venía la placita de los muertos. Y ahí yo me recuerdo que yo logré ver eso, y después sí me recuerdo que al año se comenzaron a producir invasiones en zonas de la ciudad, y también viví esa experiencia, pero propiamente en los 2 días yo me recuerdo completico. Yo tenía 7 años, porque yo nací en el 51 y en el 58 yo tenía, es lógico, tenía 7 años, pero sí yo logro recordarme. Lo que sí debes tener muy claro fue cuando Caldera mandó a tumbar el Saladillo. Ya eras un hombre. Sí, yo pertenezco a la generación de los últimos jóvenes del Saladillo. Yo pertenezco a esa generación. Para quienes nos escuchan a nivel nacional, el Saladillo era un barrio, digamos, un sector popular que estaba alrededor de la iglesia, la basílica de la Chiquinquirá. Toda la parte de atrás. Y un poquito al frente también. Sí. Pero menos. Adelante estaba el barrio Venezuela que llamaba. Ese sector eran casas de tipo republicano, es decir, casas construidas en los años 1800, a finales del 1800, con la influencia de materiales de construcción locales, y que era un reservorio, por supuesto, de arquitectura colonial, de lo que quedaba de la arquitectura colonial y de la nueva arquitectura republicana, y Caldera y un señor llamado Hilarión Cardoso, gobernador del Zulia, nombraba a dedo por Caldera, por supuesto, como eran los gobernadores. No habían elecciones. Bueno, ellos decidieron modernizar el centro de la ciudad, y la mejor idea fue derribar todas esas casas coloniales, sacar a las familias de las casas coloniales y dejar al centro no convertido en lo que es. Yo estuve, incluso hay una gaita referida a eso, que hablan de Puerto Arturo. Yo fui al acto, fuimos todos los muchachos los que vivíamos ahí detrás de la basílica, un grupo, entre eso estaba
Edison Churio, Tachuela, José Abreu, que decía Mojito, todavía le dicen Mojito, Rómulo Ramírez, y nosotros fuimos a ver cuando le metieron la primera, era una grúa, cuando tumbaron Puerto Arturo, que fue lo más significativo, y han escrito mucho porque fue la primera casa que se tumbó en el Saladillo. Y además viví la experiencia con el padre mío, porque nosotros fuimos la última familia que se salió de la calle Los Biombos, y la madre mía, obstinada con mi papá, mi padre y mi madre eran saladilleros, pero entonces él, aferrado a esa casa, se quedó allí hasta cuando ya lo que nos quedaba era escombro. Y nos fuimos a vivir, a ser vecinos de Quecambuleto, porque esa parte del Saladillo, donde está el cine Boconó. O sea, ustedes con el dinero que les dieron compraron una casa lo más cerca posible. Lo más, sí, pegado. Porque eso también fue un proceso traumático, porque mucha gente recibió una indemnización falla que no les alcanzó para estar en sitios donde estaban acostumbrados, sino que terminaron en una invasión, la invasión de Francisco de Miranda por la Limpia detrás del hipódromo. Otros lograron comprar la inicial para comprarse una casa en un conjunto residencial llamado el Agua Azul. Es decir, y algunos tomaron para el Naranjal, que ya estaba, para San Francisco, que la estaban terminando de construir. Yo fui a dar allá con mis viejos a San Francisco, al final ya, cuando también estaban tumbando toda la parte de arriba del Saladillo, lo que tenía que ver con el cine Boconó, la Placita de los Muertos, la calle de las Palomas. Y entonces tuvimos que, ahí sí el padre mío agarró y se fue a vivir a San Francisco en la urbanización. Porque tenía una hermana que era de allá de... Mira, Douglas, vamos a hacer una pausa de 2 minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría, y de regreso vamos a hablar cuándo comenzó el gusanillo de la política en Douglas. ¿Quién fue el que lo inoculó? Como dirán, la palabra que se puso de moda en la política venezolana. ¿Y cómo comenzaste a decir? ¿Cómo terminaste con un fal en una montaña, solo, escuchando aquel cuento de escuchando a Carlos Andrés Pérez diciendo, ya me vas a echar ese cuento? Ya venimos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche conversando amenamente con nuestro amigo, porque realmente es mi amigo, Douglas Zavala. Las amistades no tienen edad, Douglas. No, para nada. Es decir, uno puede ser amigo y me ha pasado... Y en mi caso, como decía Picasso, ¿verdad? Cuando se es joven toda la vida. Mira, aquella expresión, tomar el cielo por asalto, que fue tan utilizado para describir lo que querían hacer unos muchachos de 14, 15, 16 años que querían cambiar el rumbo de la historia política venezolana, pero con un fusil. Y además había otra frase muy bella que yo siempre la he acompañado por el resto de mi vida, siempre, que era del poder del Mayo francés, de los muchachos del Mayo francés, prohibido prohibir, que tiene un contenido filosófico, es decir, que tiene que ver con la rebeldía, con... ¿Cuándo comenzaste en el mundo político? ¿Cuándo te comenzaste a equivocar? Chico, yo yo tuve mucha influencia de una familia nicaragüense, de un viejo sandinista que había peleado con Sandino en las montañas de Segovia, Nicaragua, y él se vino para Venezuela, ¿no? Y aquí se integró al Partido Comunista y tuvo varios hijos, entre esos a Bolívar Sáenz, que es mi amigo todavía, siempre hemos sido amigos, y yo siempre le he hecho ese cuento a la gente y a él mismo, ¿no? Porque yo estudié en la escuela técnica, o sea, entonces en el primer año yo estaba recién llegado, y él, que era de hijo comunista, ¿no? Además hijo de un viejo guerrillero sandinista, yo me hice amigo de él porque una vez entró al salón de clase. Él no estudiaba conmigo, estaba en otra sección. Entró, dijo, profesor, permiso. Y el muchacho entró, aquel muchacho flaquito, cambeto, negrito, y se ha tirado un discurso invitando a los estudiantes que nosotros debíamos salir a la calle a protestar y tal. Y entonces yo dije, eso se puede hacer. Eso quiere decir el año 60, el año 60, 65.
¿qué es? 65, 66. Eso se puede hacer, hablar, y que la gente, y que los profesores. Entonces me hice amigo de él y me llevó para su casa. Y entonces, por supuesto, una casa de una profunda formación de izquierda, comunista, y el viejo, y él fue más el padre, Claro. el padre, pues. Entonces, cuando vine a ver, estaba militando en la Juventud Comunista, en una etapa donde, eso fue 66, yo milité en la Juventud Comunista 66, 67, 68, hasta cuando el Partido Comunista vuelve a la legalidad y participa en las elecciones de 1968 con una mampara que crearon que se llamaba Unión para Avanzar UPA, y por supuesto tenía el símbolo del gallito, y apoyando a Prieto Figueroa. Mira, pero milité en todo ese tiempo, 3 años, yo estuve 3, 4 años militando en la Juventud Comunista. Este es un tema recurrente aquí en el programa, sobre todo últimamente, el hecho de que yo siento que a tu generación, a los que nacieron en los 50 hasta el 59, y a algunos quizás que nacieron en el 70, pero sobre todo los que nacieron en el 50, le truncaron la juventud. Es decir, tú hoy no piensas a un muchacho de 12 o 13 años pensando en tumbar al gobierno. Tú no ahorita no ves a un muchacho de 14 o 15 años pensando en militar en un partido, en cambiar. No vemos Greta Thunberg por ahí amarrándose a un árbol, diciendo no tumben este árbol. Esas actitudes de es joven, ¿no? Ya no las hay. Es decir, nuestros jóvenes están en otra cosa. Nuestros jóvenes están pensando en cómo vender, cómo traer productos de China o en bailar TikTok. ¿Quién sabe? Bueno, también es por el momento que nosotros estamos viviendo. Es decir, todos los muestreos de opinión que te están dando de los que trabajan en esa área, indican que en Venezuela ahorita el activismo político escasamente, yo voy a decirte una cifra exagerada, el 30%. Yo creo que no llegamos al 30% de los venezolanos que les interesa. Las encuestas dicen que el 8% de la gente es la que está metida en el asunto político. Te puedes imaginar, estoy exagerando, ¿verdad? Entonces, quizás en aquellos tiempos no. ¿Ves? Yo soy de la generación del Mayo francés, de los jóvenes, del poder joven. Es decir, hubo una efervescencia en el mundo, los Beatles. Yo pertenezco a la generación de los Beatles. O sea, pero tú agarraste la época, la agarraste, en vez de meterte a hippie, te metiste a comunista. Sí, hombre, tú sabes que yo siempre he hecho ese cuento, y una vez se lo dije a él. Aquí se hizo un festival parecido al Festival de Gusto. El Yanamacumbe. El que se hizo aquí en el el Yanamacumbe. Ajá. Y entonces yo. O se hizo aquel otro, de las 1000 canciones por la paz. O sea, el de las 1000 canciones por la paz, que se hizo en Grano de Oro, ahí en el hangar. Y entonces yo venía de Caracas, yo estaba en Caracas, yo vivía en Caracas, yo estudiaba en Caracas, allá. Y entonces vine y yo le rogué. Y déjeme hablar 5 minutos, le decía. No, Douglas, pues todos me conocían. Pues. Aquí no se puede hablar de política, yo no voy a hablar de política, pero a mí me tienen que dar a Sergio Antillano. Sergio, dame una palomita nada más. Douglas, no puedes hablar de política. Y Sergio era comunista. Pero sí, pero como era una actividad, ¿me entiendes? Y en aquel festival, aquellas cosas, medio me subí, medio dije unas 3 cositas de saludo, no sé qué cosa y tal, pero yo era por el afán de sentir la sensación de que estaba participando en ese evento, que fue muy bonito. Pero yo todo ese tiempo, yo tengo que decir aquí, por ejemplo, yo milité con Arsenio Bermúdez, él en el sector universitario, Francisco Rojas, Arsenio Bermúdez, Omar Uribe, y abajo nosotros Bolívar Sáenz y tal. Hace rato me estabas explicando un poco el gran problema, me decías cómo se parecía la oposición de hoy a el movimiento de izquierda violento de la época de los 60 y de los 70, ¿no? Uh-huh. Me decías, bueno, aquí hay un montón de partidos, cada uno anda por su lado, y en aquel entonces también había muchas divisiones. Bueno, sí, yo te comentaba esto porque o sea, la historia no se repite, eso es obvio, no se repite la historia, pero el proceso que nosotros estamos viviendo, que está viviendo la oposición, de alguna forma tiene algunos visos, se parece mucho a lo que nosotros vivimos. Yo que vengo del mundo de la ultraizquierda, porque yo milito en el Partido Comunista hasta el 68, inmediatamente me regreso a lo más radical que había en ese momento en la izquierda venezolana, que era el Partido de la Revolución Venezolana,
era largo el nombre, Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. Eso no era un partido, eso era un ejército. Eso era un partido, un grupo armado que lo dirigía Douglas Bravo. ¿Que fue tu amigo hasta que murió, Douglas Bravo? Sí, por supuesto, siempre. Y la mayoría de los compañeros que estábamos allí. ¿Conociste al Flaco Prada? ¿Conociste Sí, a Ali Rodríguez, murió en el gobierno con Chávez, por supuesto, el Chino Daza, está vivo, somos muy amigos. Todavía quedamos de esa generación que tuvimos. ¿Cuándo entraste en el PRB? Yo entré en el Partido de la Revolución Venezolana en el 69, en Caracas, estando yo allá en Caracas. Yo estuve allí en las manifestaciones, en las protestas. Yo era dirigente estudiantil en la Escuela Técnica Luis Caballero Mejía en Caracas. Y por supuesto estaba la efervescencia de la lucha por la autonomía. Y Bianco era el rector. Y yo estuve allí el día que Caldera vulneró la autonomía. Sí, allanó la universidad, nos llevaron detenidos a nosotros. Y yo tenía vínculos realmente era con el OR. Al principio, por un amigo aquí del Zulia que me hizo una combinación para que me viese allá. Pero nada, a nosotros nos llevaron muchachos. Yo me expreso en Cotiza, pero no por subversivo, sino por las actividades de protesta de los estudiantes en ese momento y porque yo estaba dentro de la central cuando bajaron de los helicópteros los cazadores. ¿Luisa Ortega Díaz fue del PRB? Sí, por supuesto. Y entonces yo allí salí y a los meses los amigos, los muchachos que estaban, había un equipo en la técnica que era del PRB, me llevaron a conocer. Entonces me dijeron, no, nosotros te vamos a integrar y tal. Y yo emocionado, bueno, sí, está bien. Y a la primera persona que yo conocí en el PRB fue Ali Rodríguez. Y después fuimos muy amigos toda la vida. Pero, a ver, si tú me sabes decir esto, ¿por qué Ali Rodríguez Araque y Douglas Bravo se separan? ¿Qué es lo que los divide? Mira. A mí me dijo José Quintero Weir que robaron 3 bancos y Ali Rodríguez se llevó los cobres para Cuba. Así me dijo José Quintero Weir. Pero José Quintero no puede decir eso. Bueno, pero dime tú que estabas ahí. En honor a la verdad, esas no fueron las razones por las que nosotros rompimos. Yo te pudiera decir... ¿Tú te fuiste con Ali Rodríguez? Yo me fui con Ali Rodríguez. Te puedo decir una experiencia cortica. Quizás eso marcó demasiado a ese movimiento que venía de vivir desde que se fundó el PRB en 1966 hasta ese momento, predicando con fuerza el tema de la abstención, que tiene que ver con las experiencias y los llamados por eso yo ahora en este proceso, en esta etapa, jamás he acompañado las campañas de abstención, porque el voto es el arma fundamental, es el arma del ciudadano. O sea que ya tú te equivocaste en los 60. Entonces yo no me iba a equivocar, yo pasé 20 años llamando la abstención. Y ¿cuándo se produjo, por qué se produce esa división? Cuando a nosotros el tema ya que veníamos de toda esa etapa tan agobiante de presos, muertos, de todo lo que vivimos nosotros. Y al final llevamos a la atención creyendo que el día de las elecciones donde Luis Herrera Campín salió electo, nosotros íbamos a hacer una revolución en el país porque el pueblo iba a salir a las calles, se iba a armar una revuelta popular casi planetaria, como decía Douglas, y de allí nosotros íbamos a irnos con la gente a Miraflores. Mira, ¿qué sucedió? Voy a echarte cuento rapidito. Nos queda un minuto este segmento. Me han mandado a mí a averiguar afuera, no había celulares, y estábamos reunidos el comité político y el cogollito del PRB en el este de Caracas, y me han mandado a mí, yo me recuerdo, el flaco Prada dijo, que vaya Marco Polo, se monte en su carro y vaya a averiguar qué sucede, porque hay muchas bombas. De repente es que estalló la insurrección. Y nosotros estamos aquí encerrados. Además estábamos encerrados con armas, con cosas, porque íbamos a irnos a ponernos. Mira, cuando salí, yo digo, voy a mi casa. Y yo vivía en los Jardines del Valle, frente a la casa de Copey. Y cuando llego allí, y la algarabía en las calles del Valle, y toda esa parte que se sentía desde el 23 de enero, era porque se estaba dando la victoria de Luis Herrera, que en ese momento fue el presidente donde hubo una mayor participación electoral en el país. Mira, después que sucedió eso, yo cuando me vine de regreso, que venía por la autopista del Valle para la autopista del Este, a donde estábamos en Conchagua, esperando la insurrección, yo dije, Dios mío,
el ridículo total. Yo jamás vuelvo a acompañar a la abstención, jamás vuelvo a acompañar a la abstención. Vamos a hacer esa fue una de las causas. Vamos a hacer no lo otro. una pequeña pausa, Douglas, de 2 minutos, y después me va a decir porque te llamaron Marco Polo. Ese es un cuento que me gustaría saber. Estamos hablando con Douglas Zavala, escritor, sobre todo escritor. Se ha dedicado los últimos 30 años de su vida a escribir. Lo único que sé es leer y escribir. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche conversando con Douglas Zavala, un escritor, bueno, muy interesante, poeta, cronista, historiador, analista político. Me estabas contando que yo te decía lo que me había contado José Quintero Güey, ¿no? Así que posiblemente sea el cuento que echó el Douglas Bravo. Hay cuentos que no se cuentan. Ali Rodríguez escribió un libro llamado Antes que se me olvide, y por supuesto yo obligado me lo leí para verlo, pues, ¿me entiendes? Y hay cosas que no se cuentan, es decir, nosotros pero participamos, se pudieron haber participado en tantas operaciones que en ese momento se llamaban operaciones de carácter financiero para ¿Cuántos bancos se robó el PRB? No sé, lo que sí sé es que era una cuestión de bandoleros. Yo siempre las reivindico, pero no en los términos como lo decía Douglas, pero Douglas siempre decía, la revolución se hace con hombres, armas y dinero. Y después el MAS sacó la consigna fundamental de ellos cuando surgió el MAS, que surgió en 1970 el MAS, sacó aquella consigna genial, imaginación contra dinero, para contrarrestar la avalancha publicitaria de los gobiernos, ¿verdad? Y hoy hay que decir, para hacer la política, hay que decir imaginación más dinero, más dinero, más dinero, más dinero, porque no es fácil mantener el activismo político en la calle, así sea de la forma ordinaria, trabajando, haciendo actividades. Estamos hablando que en el año 1978, cuando gana Luis Herrera Camping, Douglas Zavala se va con la primera gran división del PRB. Sí, por supuesto. ¿Te vas para Cuba? Mira, nosotros de verdad, insurgimos, nos constituimos un movimiento llamado Tendencia Revolucionaria en ese momento. Eran tendenciosos. Sí, exactamente. Y resolvimos, por supuesto, en contraposición a lo que ya nos había pasado durante tantos años en eso ha llamado la atención, una de las primeras decisiones que dijimos, no volvamos más nunca a tener. Y resolvimos acompañar a José Vicente Rangel en su campaña electoral, que era del MAS. Que era del MAS, que esa fue la del 83, Y por supuesto nosotros, sí, otra de las cosas que se hizo, porque se venía de haber roto las relaciones con el Partido Comunista Cubano, con la Revolución Cubana, por supuesto Douglas Bravo, en toda su trayectoria y su existencia política, fue un eterno crítico de ese proceso que se dio allí. Y allí propuso un acercamiento con esa revolución, y se designaron dos comisiones que fuesen a establecer las relaciones. Yo casi nunca he hablado de esto, creo que por primera vez lo voy a decir en público. Y la primera comisión, bueno, estuvo, fue Julio Chirino, hasta no hace nada había sido embajador en La Habana por el gobierno de Maduro. Y además, por razones de seguridad, de represión, a nosotros se nos había acusado en ese momento de que habíamos sido autores de una operación en un banco. Bueno, total que los compañeros, el Chino Das y otros compañeros, por razones de seguridad y la represión que hubo, se fueron. Y se establecieron esas relaciones. Después, a los meses, se escogió otra comisión, otra delegación, para acentuar las relaciones con los cubanos, y yo fui.
responsable de esa comisión, Ali Rodríguez, me encomendó a mí como si fuese el vicecanciller de la tendencia revolucionaria. Y cantaba Ali Primera, Cuba es un paraíso para el cubano, señores. ¿Cómo viste Cuba en los años 80 cuando fuiste? Bueno, te voy a decir algo. Fuiste antes de la caída del muro de Berlín, así que... Sí, a mí me agarró oficialmente en Cuba el momento cuando Brezhnev definitivamente anuncia el Glasnost, ¿no? Entonces te puedes imaginar. Una conmoción nacional. Y en paralelo también el proceso de la lucha armada que se estaba dando, que se estaba terminando en Nicaragua, pero que también estaba... y recuerdo que los cubanos, yo me quedé en Miramar, una zona de La Habana, en un sitio que ellos llamaban el hotelito y el hospitalito, porque era un hotel, pero era un hotel colmado de puros guerrilleros, y casi todos que estaban ahí curándose de los enfrentamientos armados de Centroamérica. De todo era como un espacio, un spa para guerrilleros. Sí, prácticamente, estuve allí y por supuesto, yo conocí esa Habana y esa Cuba también terrible, parecida a la venezolana. Y cuando regresamos, yo tuve unos meses allá, regresamos. Yo me recuerdo que nosotros, al llegar a Panamá, yo le dije a José Guerra, sí, ¿A José Guerra, el economista? el economista, él estuvo conmigo yo pedí que él no me acompañara. Él era dirigente de la FCU en ese momento. Y entonces le dije, esto es una dictadura, hermano. Te presionó. Cuando regresamos, por supuesto, Ali, emocionadísimo, porque yo había estado cumpliendo con todas las actividades formales en la sede del Comité Central, reunido con el embajador de Venezuela, con el embajador digamos, de Cuba aquí en Venezuela y con miembros del Comité Central. Mira, cuando regresamos, Ali en su escritorio, allí en la avenida Casanova, me dijo, bueno, Douglas, dime. Dijo, ¿qué te digo? Bueno, ¿cómo te fue? No, bien, yo cumplí con la actividad, porque nos íbamos a traer a un grupo de venezolanos que se habían ido con los cubanos a finales de los 60. Y entonces yo le dije a Ali, a ese precio, hacer una revolución en Venezuela a ese precio, que hay un solo partido, una sola emisora nacional y un solo canal, y además en las condiciones, hermano, miserables de existencia que tiene el pueblo cubano, que van a comprar pan y le ponen el pan en el suéter, porque no hay bolsa y no hay papel sanitario y no hay hielo y se va la luz. Y cuando Chávez... Bueno, ¿pero qué te dijo Ali cuando le respondiste eso? Me dijo, pero Douglas, ¿cómo me vas a echar esto? Broma, chico. Pero si nosotros estamos encantados de la actividad, además de aquí pensamos que te ibas a ir a Irak, a estar allá un tiempo, y yo no, hermano, yo a eso no. Y yo terminé rompiendo con Ali. Por tu experiencia en Cuba. Por lo que yo viví, eso me impactó, y yo dije, esta experiencia... Pero Ali se quedó con Cuba hasta el final, es decir, Ali en ese camino... Fue el gran embajador de Chávez. No solamente eso, sino quien lleva a Chávez, quien mete a Chávez para allá, es el propio Ali. ¿Y cómo Ali? Acuérdate que Chávez estaba hablando de Tony Blair. Pero míralo, me gustaría saber, dicen que Nicolás es ficha de los cubanos. Bueno, nosotros... Ali le presenta a Nicolás. No. ¿Viste a Nicolás Maduro cuando yo estuve en Cuba, Nicolás estaba en La Habana estudiando. Y el Curro Zamora, que es mi amigo, que viene de ser presidente de Falcón, que le acabamos de publicar, por cierto, un libro que está disponible en Amazon, publicado por Sultana del Lago. Estudió con él, ellos estudiaron allá 2 años. Ali me dijo a mí, cuando yo regresé, pero si yo pensaba que te podías quedar en la escuela Nico López los 2 años que nos están entregando para estudiar allá. Yo le dije, a mí no me tiene nada que enseñar esos cubanos, hermano. O sea que cuando Ali quiso hacer conexiones con los cubanos, ya Nicolás estaba en Cuba. Sí, no, ya estaba en Cuba, porque Nicolás nunca perteneció al PRB. Él sí es verdad, él llegó allí por la vía de la Liga Socialista. De la Liga Socialista, eso es cierto. Pero sí, él es Nicolás Maduro es un cuadro formado por los cubanos en el 82, 83. ¿Y hablaste con Nicolás cuando estuviste allá? No, yo con Nicolás hablé cuando
lo nombró, lo comisionó el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente que murió, Luis Michelena. Luis Michelena, cuando yo denuncié hechos de corrupción en el gobierno de Arias Cárdenas, que terminé llevando desde la Dirección de Auditorías de la Contraloría unos 44 expedientes a salvaguarda aquí en el Zulia, y el Michelena tenía mucho interés en saber, porque en ese momento estaba peleado con Arias. Empezaba quizás el problema de Arias y Chávez. Entonces, él quería saber hasta dónde todo eso era cierto. Y Nicolás era un diputado. Entonces hubo un acto aquí con Chávez. Esa fue la primera vez que viste a Nicolás. Sí, que conversé. Es la primera y la única vez. Porque yo rompo con el chavismo cuando se inicia el proceso de la reforma constitucional, porque yo dije, Dios mío, esto es Cuba. O sea, tú rompes con el chavismo en el año 2007. Sí, cuando se produce la reforma. Cuando se produce la reforma, yo dije, yo no acompaño esto. Este modelo es el modelo cubano. O sea, que a mí me pasó exactamente lo mismo. Lo que pasa es que yo tenía 17 años. Y venía de vivir yo, como dicen ahora, yo he podido, quizás esa frase lo hubiese podido haber dicho en ese momento. Yo rompo porque yo vengo del futuro, porque yo estuve allá y vi ese modelo, que es el modelo que nosotros tenemos ahorita en Venezuela. A mí me pasó exactamente, pero con la enmienda. Porque a mí me gustaba la reforma. Ya. Los 60 y tantos capítulos, ahí estaba, bueno, el matrimonio gay, porque se eliminaba aquella cosa de que un hombre y una mujer son los que se pueden casar, se ponen dos ciudadanos, o estaba la seguridad social obligatoria, es decir, universal para todo el mundo. No, es que esa reforma tenía muchas reivindicaciones. Pero finalmente, frente a las tantas cosas, estaba lo de la reelección, ¿no? Entre 60 y tantos artículos que querían modificar. Y yo tenía 17 años, cuando pasó eso, 16, 17 años. Y cuando vino la enmienda, donde había un solo punto, que era la relación indefinida, yo dije, no, esto... Bueno. Yo no me monto en este barco. Terminó la oposición apoyando todo eso, porque eso fue prácticamente aceptado por todos los factores políticos. Vamos a una pausa de 2 minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría. Estamos conversando con Mr. Douglas Zavala, que hasta el momento hemos hablado solo de historia política contemporánea, venezolana, la historia que no está escrita. Además, yo tengo ese misterio por esos años 80. Yo quisiera que se escribiera la historia de los años 80, se contara lo más científicamente posible, porque creo que ahí es donde está el hoyo, ahí es donde empezó a ver el problema. Estamos hablando con Douglas Zavala, quien es escritor, es poeta, y ya vamos a intentar salir del meollo político para que hablemos del meollo histórico. Hablemos de tus libros que están publicados en Amazon y, por supuesto, conversemos sobre las perspectivas que tiene este siglo XXI para todos nosotros. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche conversando con el ex guerrillero, porque ya se dejó de eso. Es como cuando a los Panteras Negras le pasó esa vaina. Hombres que fueron Panteras Negras y después decían el ex Pantera Negra, ¿no? Y hermano, no se pudieron quitar eso nunca de encima. Haber sido Pantera Negra. Además, a los Panteras Negras los acribillaron, es decir, a la mayoría los mataron. Quedaron pocos, entonces eran como piezas de museo. Yo te voy a decir algo, yo propiamente no fui, digamos, dentro de mi militancia en el partido, nunca la vinculé al accionar armado, nunca. Yo nunca fui, siempre toda la vida en el partido lo que se llamaba un cuadro político, ¿no? Y me recuerdo que una vez, en una etapa, ya se comenzaron a plantearse, bueno, la necesidad de que un invento de Douglas, es decir, vamos a buscar la manera que los cuadros guerrilleros que tenemos en el monte, en la montaña todavía, aprendan de la formación política de los cuadros políticos del partido y ellos aprendan las técnicas militares, y entonces para que haya una integridad en la formación del militante. Bueno, eso me permitió a mí tener la experiencia de ir como, no me recuerdo ahorita, como en 3, 4 oportunidades
donde estaba un destacamento militar que lo comandaba Francisco Prada. Ahí después de Morón, en esa zona, funcionaba una pequeña unidad, pero ya eso fue en la etapa ya, digamos, más, yo no tuve nada que ver, primero por la edad, pues, con todo el proceso de la lucha armada en sí fuerte, que fue desde 1962 hasta el 66, porque después vino la otra, y yo me incorporo en el PRD en el 69, de manera que cuando yo subí a esos sitios, en la etapa más crítica que tenía el partido desde el punto de vista de mantener grupos armados y que la política fundamentalmente después se desarrolló, porque el PRD también, eso hay que decirlo, el PRD desarrolló después de los 70, 71, 72 también un trabajo de masa. Y yo me caractericé siempre por ser un militante del partido. Incluso voy a decirte algo que yo tuve una experiencia muy importante que se la debo a Flaco Prada. El buró político del partido tenía una cosa que llamaban el colegio, ¿no? Y escogían militantes destacados del partido y lo encerraban como si fuese un monje a estudiar. Y podía estar ahí 6 meses, un año, y con asesoría de miembros del partido, del buró político, en el chequeo de lo que estabas estudiando y todo eso. Yo tuve esa experiencia muy bonita. ¿Estuviste internado en el colegio? Estuve internado en el colegio y viví allí como 2 años. Y entonces, bueno, en Caracas salía a la central a conversar con los compañeros y tal. Pero la tarea que he hecho, a mí se me asignó fue estudiar. Entonces me consigo una cosa así como esto, pues, como lo que tú tienes aquí. Libros por todos lados. Y Cleber Ramírez, que dicen que fue uno de los grandes ideólogos de toda esta cosa que nosotros estamos viviendo. Él tenía una formación. Cleber Ramírez, que dirigió la inteligencia No. Cleber Ramírez fue el que inventó escribió un libro sobre la Cuarta, la Quinta República, y el chavismo se nutrió al principio, los militares, porque él sí conspiró con ellos. Y contribuyó conmigo en la formación enormemente. Eso yo siempre, cuando hablo de estas cosas, se lo agradezco a Cleber Ramírez, con el que fuimos muy amigos, y además fue casi como un maestro para mí, porque me agarró y me dijo: estos libros que tenés aquí, Historia de la Revolución Rusa, como 4 tomos. Mira, y así fue, y después leyendo al contrario, ¿no? Bueno, ahora vamos para que te leas una visión distinta. Hay gente que no entiende por qué el chavismo llega al poder. Mira, yo creo que eso no se puede negar. Hay gente que dice que despertó en el Caracazo, pero yo creo que las contradicciones eran evidentes con todo lo que he escuchado. Yo nací en el 89, pero con todo lo que he escuchado, ¿por qué crees tú que la izquierda toma el poder y de esa manera en el 98? Primero, porque la democracia en sí misma, en ese momento, había un proceso de agotamiento y no hubo la capacidad de reforma. Yo fui en ese momento, yo era parlamentario por el MAS. Yo tuve 3 periodos de suplente, pero iba al Congreso. En el Congreso de la República. El Congreso de la República. Yo fui 3 veces diputado. A mí me mocha el periodo Chávez con la constituyente, porque ya yo iba para el 3er periodo y lo más que duramos 2 años allí. Y después fuiste concejal aquí. ¿Por qué no sacaste la jubilación de parlamentario? Mira, y la democracia tenía demasiadas debilidades y había de verdad, en ese momento, no lo podemos comparar con lo que acaba de suceder con el gobierno, con estos mafiosos que están allí gobernando, que asaltaron prácticamente la administración pública, pero habían hechos de corrupción, ¿ya? Habían situaciones nunca comparables con lo que tenemos, pero habían situaciones que la sociedad venezolana sentía como que los años de la democracia representativa no le habían dado las satisfacciones que ellos aspiraban, sobre todo en el campo de la clase media, ¿no? Y yo me recuerdo que el gobierno, o digamos Adey Copey, atinaron a llevar al Congreso la famosa Comisión para la Reforma del Estado, ¿no? Y no pasó, no hubo forma ni manera. Costó. Yo me recuerdo que el MAS promovió
la elección de gobernadores. Eso se le debe al MAS, más por la presión para que pudiese... ¿No fue Carlos Andrés? No, fueron los masistas los que impusieron como eslogan, Como agenda política. como agenda política fundamental, la necesidad de la elección directa de gobernadores y alcaldes. Entonces, en ese tránsito, por supuesto, aparece esta figura de Chávez, ¿no? ¿Cuándo conoces tú a Chávez? Bueno, yo no tuve la oportunidad nunca de conocer personalmente ¿Nunca? a Chávez. Yo nunca tuve. Yo lo vi, te digo, él estuvo una vez aquí en la calle Carabobo. Yo llevé a un hijo mío, mi hijo mayor con Ana, porque le fueron a hacer unos pequeños micros audiovisuales de la publicidad de él, y el hijo mío lo metieron ahí en la participación. Mi concuñado Euro González, que era en ese momento con Durán Centeno, parte del equipo de lo que era el MBR 200. Pero yo no tuve la oportunidad. Vi a Chávez cuando vino antes de su campaña electoral, que fue a la facultad ahí en el estacionamiento de la Universidad del Zulia, y después lo volví a ver en el Poliedro, lo volví a ver cuando dijo, que allí fue cuando yo salí del Poliedro y dije, yo no vengo más nunca a nada de esto, porque Chávez allí dijo, vamos a crear el partido único de la revolución venezolana. Yo dije, no, esto es el modelo cubano, hermano, ¿para dónde vamos con esto? Y yo definitivamente dije, no acompaño esto. Yo pensé que tú habías sido cercano a Chávez, que lo habías escuchado. No, yo no tuve esa posibilidad. ¿Con Arias Cárdenas sí te pasó? ¿Sí lo tuviste Sí, cerca? claro, porque yo apoyé a Arias Cárdenas. Yo me recuerdo que yo, estando de parlamentario, Mario Isea, que yo siempre he tenido amistad con él, que por cierto recientemente lo vi, ahora después que salió de ser embajador, y en el Congreso. Esa gente sí le ha ido bien, a Mario Isea, Calixto Ortega. Bueno, estaba en el gobierno. ¿Ves? El que está en el gobierno come y calla. ¿Ves? ¿Me entiendes? Y entonces, él me dijo, Dula, y estaba en el gobierno Lolita. Y yo, mira, Gobernador más. Arias te quiere conocer, Ali Rodríguez habla muy bien tuyo, chico, ¿por qué tú no? Y yo, bueno, está bien, pues, y fui a conocer a Arias Cárdenas, que me lo conseguí militar al fin, ¿me entiendes? Con su cultura de militar, metido entre un poco de cajas de leche, porque él era el presidente, el Caldera lo había puesto en un cargo del programa de alimentación. Y entonces, bueno, esas son las cosas que uno no entiende, ¿no? Es decir, la gente dice que Caldera da el sobreseimiento a la causa de Chávez, pero también mente a Arias Cárdenas, por ejemplo, a ser funcionario público. Chávez, en ese momento Chávez tuvo un distanciamiento con Arias, por eso, fuerte. Y bueno, a Arias sí lo conocí, estando yo en el MAS, siendo parlamentario, siendo de la dirección regional del MAS. Yo impulsé después un apoyo, que por cierto, yo que venía de estar molesto con Ali durante tanto tiempo, desde porque habíamos sido tan amigos los dos. Yo me recuerdo que cuando yo resuelvo desde aquí del Zulia salir a apoyar públicamente a Arias, me consigo Ali en el ascensor del edificio de Pajarito, entonces con el periódico El Nacional así. Me dijo, por fin regresaste. Yo le dije, cónchale, Ali, así nada más podíamos volver a conversar nosotros dos, porque Ali y yo éramos grandes amigos de toda la vida. Mira, y entonces... ¿Te dolió su muerte, la de Ali Rodríguez? ¿Ah? ¿Te dolió la muerte de Ali Rodríguez? Por supuesto, al margen de todo, por supuesto, claro, pues nosotros... ¿Tú crees en eso? Que la gente no cree en la red. Yo no soy un hombre de rencor. En las redes sociales yo tengo amigos en ese gobierno y yo no los puedo negar. Yo vengo ahorita de conversar y beber un café con mi amigo William Cabello. Yo no tengo por qué esconder eso. La gente y además el país debería de empujarse hacia allá, a que podamos nosotros, voy a utilizar una palabra que a los sectores radicales de la oposición no les gusta, coexistir, cohabitar. Pero entonces no podrías sentarte en la mesa con María Corina, porque María Corina no quiere que exista la cohabitación. Una cosa son los discursos de campaña y una cosa es cuando tú ejecutas gobierno. O sea, ¿tú sí crees que María Corina se tome un cafecito con Diosdado? Bueno, no sé, habría que preguntárselo a ella, que yo estoy seguro que va a decir que no, pero no sé, yo en política, como dijo Rómulo Betancourt, la política la inventó el diablo. Entonces uno no sabe, yo no me atrevo a estar haciendo señalamientos con los candidatos, porque además he tomado la decisión en esta etapa, no voy a hacer un pronunciamiento de apoyo de ninguno de los candidatos que están ahí. Estoy feliz que hayan regresado a la vía electoral, por eso yo defiendo
el voto, la unidad y por supuesto las primarias, porque las primarias es el acto más significativo de rectificación que ha hecho la oposición sin meterse un harakiri ni darse golpes de pecho. De hecho lo está haciendo, ha rectificado, ha regresado por el camino del que nunca se pudo haber apartado, porque allí nosotros en el 2018, si la oposición no comete el craso error de llamar a la abstención, Maduro no estuviese. Mira, hay gente que cree que Chávez y Arias Cárdenas era una pantomima la elección del año 2000. No, eso es mentira. Chávez sí tenían diferencia. Sí tenían diferencia. Yo soy testigo, por ejemplo, yo me recuerdo que cuando Arias estaba gobernando, yo tuve oportunidad en la residencia oficial, estábamos conversando así en el patio, pues, en los jardines de la residencia oficial. Y Arias nos comentó ahí a varios de los que estábamos. Estaba Luis Querales, no me recuerdo qué otro, creo que César Murillo estaba conmigo ahí también. Y él nos dijo, pero bueno, ahí tengo este hombre molesto, alzado allí, que viene, y yo no sé, ¿será que me quiere tomar la gobernación? Criticándome porque yo asumí el poder y tal, con Chávez, haciendo esa referencia a él de Chávez. Y después, bueno, ¿te acuerdas del famoso caso de la gallina negra de Arias Cárdenas llamando gallina a Chávez? O sea, yo creo que ellos tenían contradicciones, él después se regresó. El conde del Guácharo que hoy es candidato... Yo nunca pensé, te confieso, nunca pensé que Arias se hizo lo que hizo, pues, pero bueno, ajá. El conde del Guácharo, decisión, yo se la respeto. El conde del Guácharo que hoy es candidato presidencial dice en algún show, yo creo en Dios porque Dios perdona, Chávez no. Ahí está Baduel. Dice el conde del Guácharo, cita textual de Benjamín Radossoy y su personaje. Mira, ¿conociste a Baduel? No lo conocí, realmente no conocí a Baduel. ¿Cómo? Tú que fuiste guerrillero, viviste en la... ¿Cómo te pareció la existencia de un comando de revolucionarios dentro del ejército? ¿Te parece que fue... Dicen que fue el PRB que pensó eso, que fue el propio Douglas Bravo el que pensó que había que inocular, vuelvo con la palabra. Sí, eso es cierto. O sea, siempre en el partido, Douglas Bravo planteó la tesis de tener presencia en el seno de las Fuerzas Armadas. Yo me recuerdo la primera vez que yo vi que de verdad había una incidencia del PRB en el seno del ejército, y fue mucho antes del golpe de Estado. Yo una vez iba entrando a Chivacoa, Estado de Yaracuy, con un amigo que después fue presidente del Consejo Legislativo, hizo alianzas allá, se dedicó también a la vida legal, que es Alfredo López, un gran amigo, casi todos los días conversamos siempre. Y íbamos los dos con otro compañero del partido, porque él era del PRB también, y él sí había sido un hombre de estar encaramado en la montaña, ¿no? Alfredo López. Y entonces viene y me dice, toma. Y cuando veo, es un panfleto multigrafiado y decía arma. Y era Acción Revolucionaria Militar Armada. Yo le digo, estos son los compañeros nuestros, me dijo, que tenemos en el seno de las Fuerzas Armadas. ¿Ya? Y entonces tienen esto lo están regando en los cuarteles. Y eso fue muchísimo antes, pues. Eso fue muchísimo antes digamos, del 92, que yo vi que después, bueno, se supo lo que se sabe, lo que sabe todo el mundo, el hermano de Chávez. Adán era uno de los puentes. Yo tuve... ¿Nunca viste a Adán Chávez en el PRD? Y eso que yo fui mucho a Mérida, porque eso que tú me lo preguntaste al principio y después se te olvidó, que me dijiste que por qué me decían Marco Polo. Y una vez en una reunión en Mérida, estábamos Ali Rodríguez y Cleber Ramírez conversando allí, y entonces yo estaba en ese momento metido para la zona del Táchira. Y ¿qué hacemos contigo? Tenemos que ponerte un nombre. Porque el que trae no, yo le decía Carlos. Entonces yo le digo, bueno, no sé, con ustedes yo no sé qué voy a hacer, porque ustedes me tienen en Caracas, me traen para acá, ahora me tienen en el Táchira. Yo salí del Zulia, Dios mío, yo parezco Marco Polo. No, que se diga más Marco Polo. Comandante Marco Polo.
Y en ese momento, te estoy hablando 72, creo que fue, yo iba mucho a Mérida y ya el hermano de Chávez, el hermano mayor de Chávez, militaba con el PRD y el enlace, por supuesto, era Cleber Ramírez, que en ese momento estaba sacando los últimos años que los había dejado votados de arquitectura. Cleber fue un arquitecto. Mira, los nexos con la guerrilla colombiana. ¿Tenía el PRD nexos con la guerrilla colombiana? No, ideológicamente compartían algo. Yo no te puedo decir que tuviesen eso. Incluso yo estuve en una zona del Alto Apure hacia arriba, en ese triángulo que está allí, donde está estas montañas del Cutufí. Yo conozco esa zona porque la viví. Y del otro lado había presencia de la guerrilla. Y a mí se me encomendó una tarea que me la encomendó Cleber Ramírez para sacar un grupo de compañeros que se habían quedado por allí abandonados de una guerrilla que había tenido el partido. Y yo tuve la responsabilidad de irlos a buscar, tratar de sacarlos a algunos de ellos, ponerlos a ubicarlos en la Panamericana, en otro proyecto que tuvo, que había en el partido, de que se iba a hacer toda una guerrilla en toda la zona panamericana. Y yo viví eso, y de verdad, a mí no sé los altos mandos que tendría, pero yo que tuve la oportunidad de estar cerca de allí, de andar en esos montañones. Nunca me vinculé, nunca me dijeron, mira, porque y sabíamos que había presencia, que si del ELN, de la FARC, de aquel lado de allá. Y nosotros teníamos esos compañeros, nosotros logramos sacar gran parte, yo logré dirigir con algunos compañeros y sacarlos para el Vigía, para la parte baja de Mérida. Pero no, a mí no me consta, pues, mira, que hayamos tenido relaciones en esa época es posible que se tengan, no te lo puedes Douglas Bravo, con Marulando, claro. Eran grupos armados en América Latina. Una vez y el Flaco Prada estuvo en la OLA, que fue el Congreso Internacional que hubo de los guerrilleros de toda América Latina. Una vez me estaba tomando unos cocuys con Tito Núñez Silva. Ajá. En su casa ya, qué bella casa que tiene él, decía el poeta Carlos de Mar, pero la casa de Tito Núñez Silva es el lugar más hermoso del mundo. Lo único que tiene malo es Tito Núñez Silva, que vive ahí. En Piedralta le puso él, Piedralta. Sí. Si sacas a Tito Núñez es un paraíso. De todas maneras, uno puede ir al paraíso. Gran amigo, Tito Núñez. Un ser espectacular, un gran poeta. Es zuliano, y es de aquí. Pero se pasó toda la vida ahí se fue de muchacho de Barquisimeto. Y militó en el PRD. Militó primero en el MEC. Me dijo él una cosa, ya golpeado por los tragos, me dijo, es un estúpido el que se quiera ir a montar en un cerro hoy. Si el satélite sabe dónde está, si yo digo ahorita cualquier vaina contra el gobierno y ya me están escuchando. ¿Qué opinas tú, que tuviste esa experiencia de organización en un movimiento insurgente, de la Operación Gedeón, por ejemplo? O del otro muchacho que se me olvidó hasta el nombre, pobrecito, que dice uno pobrecito, pero salía en Twitter con armas y con cosas, el comandante se me olvidó el nombre de él. Bueno, no importa, murió acribillado. No me recuerdo, pero yo te voy a decir algo, la oposición venezolana en su conjunto ha tenido una dificultad, que es que, claro, son tiempos distintos, ¿no? ¿Tú sí crees que la Operación Gedeón fue un movimiento? No tengo ni siquiera la certeza de que de verdad, porque siempre se ha dicho también que eso fue un contramontaje del gobierno. Eso no, yo no me atrevo a decir. Los drones sí fue cierto. Yo lo de los drones sí. Yo lo hablo en el sentido conceptual, ¿no? Los grupos radicales que aquí han actuado, ellos, ahí ha habido una contradicción muy fuerte. Por ejemplo, yo que nunca estuve de acuerdo con el gobierno interino, no estoy de acuerdo con el gobierno interino y no comparto para nada de que exista esa asamblea que está allí, interina, de por vida, no sé, hasta el más allá, pues, o sea, la asamblea, y administrando dinero. Y en 2015, yo no comparto eso. Es una locura. Entonces, bueno, pero si tú tienes un gobierno interino, tú tienes que tener un ejército interino.
cómo es. Es decir, nosotros dijimos, vamos a la lucha armada para salir por este gobierno por la vía de una insurrección militar armada. Y lo que hicimos fue armar gente, irnos para la montaña y en las ciudades, yo hubiese para ser consecuente con la palabra. Yo hubiese comenzado con un ministerio de salud interino, antes de un ejército interino. Pero entonces, eso aquí, y además, yo te voy a decir algo, nada más para ponerte este ejemplo que yo lo veo, yo se lo digo a mi esposa y a Ana, y yo digo, Dios mío, ¿qué sentido tiene que en pleno siglo XXI nosotros estemos como la época de los vikingos allá en Europa, Ucrania, Rusia? Y eso son cantidades de jóvenes, no se saben qué cantidad de jóvenes mueren allí. Es decir, tenemos nosotros los seres humanos necesidad todavía en este tiempo de, no tenemos la posibilidad de resolver el problema de forma pacífica, democrática, sobre la base de la palabra, hermano. El otro muchacho que el nombre es Oscar Pérez. ¿Qué te pareció lo de Oscar Pérez? Salir en los en vivos y llamar a la insurrección por internet, y es un catire de ojos azules. Bueno, no sé, yo creo que eso fue cierto. Yo tengo un amigo, yo me gradué con el papá de los dos muchachos zulianos aquí que murieron en esa acción. Y me sintió mucho por él y por supuesto por los jóvenes. Pero te digo, yo creo que todo eso fue innecesario. O sea, yo creo que todas esas acciones militares que se pudieron haber desarrollado, todos los grupos, o sea, fue innecesario, te lo repito porque, es más, yo me atrevo a decir hoy, no para echarle la culpa a la oposición toda, pero este conflicto se origina, o sea, llega Chávez al poder, y la oposición democrática que venía de cohabitar toda la vida con Acción Democrática, con COPEI en el gobierno, y después aparecieron los sectores de la izquierda democrática en el MAS, y ese parlamento funcionaba. Pero bueno, llega Chávez con votos, hermano, con votos, no llegó por la vía de las armas, y toma el control político del país, y la oposición venezolana no lo reconoce. No le reconoció desde el primer momento, no aceptó, no concibió de cómo hubiesen podido perder el poder que tenían desde 1959. O sea que los dictatoriales parecían... Y entonces, bueno, ¿por qué si tú lo hubieses reconocido y hubieses aprendido a cohabitar, entonces comenzó toda una situación de conflictividad en el país? Si tú estás en el poder, el que tiene el poder tiene la previa condición de que él va a defenderse en esa posición de poder, y además tiene las armas, y además el impacto político que había producido en el seno de las Fuerzas Armadas Chávez, ¿ya? Entonces no se vio eso, y bueno, y vino todo ese proceso que se vivió, que nos ha traído hasta hoy, y la oposición ha cometido errores. Si la oposición venezolana hubiese reconocido a Chávez, mira, no hubiese existido el paro petrolero, simplemente tú gobernaste, estás gobernando, y vamos a esperar la gestión de tu gobierno, 4 años, 5 años, y no haber precipitado todo lo que se produjo. Y después, cuando comenzaron a ser derrotados, entonces se fueron para lo peor, hermano. Primero, tratar de alimentarle a la gente de que era posible que hubiese una invasión en el país por gobiernos extranjeros. O sea, si iba a haber una revolución, como coloquialmente dice todo el mundo ahora, Bolívar pidió ayuda internacional, pero él adelante, no pensando en que iba a venir desde Estados Unidos un ejército y él atrás, no, él adelante, ¿ya? Entonces, ellos no, digamos, ese tipo de errores. Después, bueno, vino lo otro, pues entonces la tensión. ¿Cuál es el drama que tenemos hoy? O sea, la oposición venezolana en estos momentos tiene una expectativa de cambio, porque ha llegado al nivel, ya yo te lo dije, de una rectificación, y ojalá que no se vuelva a salir de allí, pero una rectificación porque en el balance de estos 23 años, la oposición venezolana ha sido derrotada política, social y militarmente. Porque fue derrotada, o sea, si te derrotan en la operación Gedeón, si te derrotan en la operación El Intentón y los llamados, que yo me recuerdo cuando Guaidó fue a Miami y era invasión, todos los venezolanos que estaban en Miami al estilo ese horrible de la Cuba mayamera. Ajá, de la Cuba mayamera, pidiendo que invadieran el país, pero ellos allá.
No era que ellos iban a salir adelante como hizo Fidel y el Che Guevara, montó unos barquitos para invadir por las costas venezolanas, entonces pidiendo que llegaran los marines. ¿Ya? Entonces, todo eso, bueno, el gobierno se vio en obligación de defenderse y nos derrotó, porque yo estoy allí, aunque yo no acompañaba eso, pero la oposición venezolana fue derrotada en esos, por lo menos en esos dos planos, política y militarmente. ¿Qué le toca ahora? Bueno, hacer lo que está haciendo, rectificar, ¿no? Rectificar. Y yo soy uno de los convencidos que este proceso electoral, ¿no? El candidato que se escoja en las primarias va a ser el presidente de la República. Por eso que María Corina Machado, ¿no? Ella pudiese, yo creo que es parte de su discurso para consolidar lo que ya ella tiene, que es el sector radical del país, que no quiere saber nada de lo que puedan sospecharse como cualquier tipo de reconocimiento a Maduro. Bueno, eso es un sector de los venezolanos. Y pero es muy fácil. ella sabe que de allí no puede salirse de las primarias. Si María Corina se sale de las primarias, ella comete un autosuicidio. O sea, porque ella acaba con las primarias, porque acaba. Le quita validez. Le quita validez, pero ella también se hunde. Es decir, El problema de María Corina, creo yo, es que ella, porque tiene que satisfacer a los radicales, no puede tener una candidatura conciliadora. bueno, pero eso está bien, no importa. Pero ¿cómo hace para pedirle los votos a los adecos y a los copellanos y los Pero es que están atacando? con el gobierno no hay que ser conciliador. No, pero Si no es conciliador. Es decir, la candidatura de oposición tiene que ser conciliadora entre la oposición y ella no tiene un discurso que consolide la unidad opositora. Bueno, porque quizás la estrategia que ella tiene es esa que tú dices, mantenerse en el campo de la posición radical, aunque ella no, lo que no puede negar María Corina es que ella es corresponsable junto con todo el G4 de todas las acciones que nos alejaron a nosotros de la posibilidad de que Maduro no estuviese gobernando en el segundo periodo. Eso ella no lo puede negar, aunque ella no lo diga. Y yo no lo digo en el sentido para meterle una puñalada a ella por la espalda, porque la estoy criticando en cuanto a eso, sino que esa es una realidad. Es decir, fueron todo. Ahí nadie puede tirar la primera piedra en materia de errores. Ahora, yo digo, María Corina está obligada a estar en las primarias. No se puede salir porque la hunde, ¿verdad? Le hace daño a las primarias, se hace daño a ella y abre la posibilidad de que si aquí van dos candidaturas, una María Corina Machado por un lado y el candidato de las primarias, es probable que Maduro pueda ganar las elecciones, es probable que las pueda ganar, porque no podemos olvidar que Maduro tiene, no sé, creo que son 20 gobernaciones, tiene más de 100 alcaldías. Eso es una estructura política, organizativa, y tiene el poder. Es decir, no estamos hablando de cualquier tontería. Entonces, lo ideal sería que, bueno, María Corina que participe. ¿Tiene el poder o tiene cercano a la gente? Porque a mí me toca la puerta aquí la señora de la VC, la señora de la jefa de calle, y me dice que viene el CLAP. Porque Cuando llega el CLAP, ¿no? ellos existen, ellos están. En diciembre me tocaron la puerta y me trajeron los 2 regalitos para mis 2 hijos. Ellos están y además con una característica que no la tiene la oposición, de forma particular las partes. Por ejemplo, hoy Un Nuevo Tiempo es un partido consolidado en el Zulia, pero tú vas a buscar Un Nuevo Tiempo en Guayaní, no tienen esa presencia. Es decir, los partidos políticos de la oposición hoy, producto de la derrota, no son partidos nacionales, hablando en los términos orgánicos, estructurales. O sea, Primero Justicia, bueno, es Fuerte Miranda, ¿ya? Es Fuerte Miranda. No creo. Y es fuerte, y pudiera ser fuerte aquí en Maracaibo, ¿verdad? Pero no es fuerte en todo el país, no es fuerte en Yaracuy. Henry Falcón, que tiene su partido Futuro, tiene un nicho fundamental en Lara. Es decir, no son partidos nacionales. La derrota los llevó a que se quedaron en sus sitios de confort donde ellos pudieron haber surgido, ¿no? Siendo así, las propias candidaturas que ellos están teniendo, al margen de que sean candidatos que hayan sido anteriormente, tanto si Manuel se lanza, si se lanza el propio Capriles, son candidaturas que tienen una debilidad.
como todas, pero en ellos más acentuadas, porque la están apoyando son sus propios partidos, y esos partidos nacionalmente no existen con fuerza como movimientos políticos nacionales. El PSUV es un partido nacional. Es el que queda. Es un partido nacional y está en todas partes. Yo vi a esta muchacha que tuve oportunidad de escuchar y yo le pregunté a Delsa Solórzano y ella dijo, no, mi partido, Encuentro Ciudadano, existe en todo el país. Bueno, yo les digo, estoy obligado a creerle por respeto, ¿verdad? Que existe Encuentro Ciudadano en todo el país, pero nosotros no nos podemos meternos esos engaños tan fuertes así. Entonces, y María Corina tiene una característica, yo la veo así, es un aspecto positivo de ella, que la candidatura se le está convirtiendo en una candidatura con presencia nacional de ella, que no la, pero yo quizá creo la estructura abajo, no sé. pero la va a matar la opción de las elecciones, de las mega elecciones. Porque va a necesitar un líder de María Corina en cada estado que sea candidatear a la gobernación. Bueno, no sé si Maduro pudiera lanzarse con la de la mega elección para llevar a todos esos gobernadores y alcaldes y concejales y legisladores regionales a que obligatoriamente le hagan campaña, porque él tiene también un inconveniente. Es decir, las primarias son tan importantes en el campo de la oposición y como política para contrarrestar al gobierno, que ella misma se convierte dentro del PSUV en un acto subversivo. Ahorita hablar dentro del PSUV de primaria, pues eso es imposible, porque eso atenta contra Maduro, ¿ya? Entonces, imagínate tú el significado que tiene en el... Es que si Maduro va solo, se le pueden voltear algún gobernador, más de uno. Pero por supuesto... Y se le pueden voltear al alcalde. Bueno, en el supuesto que vaya solo, y además que no haga elección, sino que se autoproclame, ¿ya? Sí, o sea, por eso las primarias son fundamentales, ¿entiendes? Y hay que hacer esfuerzos porque las primarias prendan en la población, porque es el que quede, ¿no? Y yo estoy convencido que María Corina no se va a retirar de allí, ni siquiera con el tema de la cartagüeya. Yo no soy tecnológico, yo no pertenezco a la generación de la tecnología. Tengo dominio, por supuesto, ¿no? Pero yo me imagino que esas máquinas cartagüeyas, ellas deben de tener el mecanismo para que la información no fluya a una central. Simplemente deben de servir, es que si tú llegas, certifica que la data que está en el cuaderno en físico es comparable con mi cédula de identidad y con mi huella digital. Si soy yo el que voy a votar. Ahora, tiene que tener esa máquina, esa carta huella que está allí, tecnológicamente, el mecanismo para que no transmita la información para el SEBIN, por favor, para la vicepresidencia de la República. ¿Ah? De manera que, y eso hay que decirlo, yo ojalá, eso es materia de la Comisión Nacional de Primaria, pero yo sí estoy de acuerdo con que se participe en las elecciones de las primarias con el apoyo del CNE, porque que además con ese CNE nosotros tenemos que ir a derrotar a Maduro. Bueno, ya se nos quedó por fuera, Douglas, bueno, conversar sobre tus 8 libros. Tenemos que hacer un programa solamente para conversar de los 8 libros. No te preocupes. Me van a regañar en Fe y Alegría porque estamos hablando mucho de política. Así hubiésemos hablado de los libros. Yo voy contigo a presentar un libro, aprovecho para meter la cuña, que yo le puse de título Venezuela solo en crónica. Yo me he dedicado a escribir en ese modo de crónica. Y es la historia de Venezuela hecha en crónica desde cuando llegaron los españoles hasta cuando llegó Chávez. Porque la parte de Chávez para acá, yo tengo otros libros que yo he publicado, que son mis análisis políticos, como en 2 o 3 libros que yo tengo publicados. De todas formas, lo dejo como tarea, lo dejo como un compromiso. Vamos a traer a Douglas con todos sus libros y vamos a conversar sobre su literatura, vamos a leer fragmentos de ella, que también es política, porque este hombre como que nació para eso. Y nos va a echar el cuento en un próximo programa. Comenten si quieren que Douglas eche el cuento de cómo hizo para sobrevivir a 2 divorcios y tener 33 años casados. Ese es el gran secreto. Vámonos a despedirnos. Ha sido un inmenso placer estar con ustedes todo este tiempo. Sin duda, trabajar para ustedes es un gran honor. Soy Luis Peroso Cervantes, me encuentro con ustedes todas las noches a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría.
Nos escuchamos el día de mañana. No puedo despedirme sin antes pedirles que por favor sean felices, lean poesía.